Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Les habla nuevamente Leonardo Aja. Hoy con otra creencia limitante que dice así: los ricos cada vez van a ser más ricos y los pobres cada van a ser más pobres. La hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Incluso en medios masivos de comunicación, noticieros, por radio, empresa, sale este enunciado. ¿Cuál es el problema de aceptar y creer que esto es así? El problema es el siguiente: si alguien que vive en una condición de pobreza, o digámoslo, de miseria, tiene de pronto el deseo, el ímpetu de, oiga, yo quiero salir de esta condición tan terrible, pero se acepta esta idea, no, pero cierto, porque es que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, y yo como soy pobre, entonces me tengo que resignar a que eso debe y tiene que ser así. Ese es el peligro de aceptar esta creencia. Claro, mucha gente dirá, Leonardo, pero ¿cuál es la contraprueba de que esto es así? ¿Cómo se demuestra la falsedad? Bueno, voy a compartirles una experiencia personal. En octubre del año pasado, María del Pilar, mi esposa, y yo tuvimos la oportunidad de viajar a un país absolutamente exótico, a la India. Me podría quedar 3 días con sus noches contándoles mucho de lo que aprendimos y mucho de lo que nos impactó y nos transformó esta experiencia en la India. Una de mis conclusiones, aclaro, la conclusión es mía, no estoy diciendo que esa es la realidad, es mi conclusión. Hay 4 elementos que parecieran estar perfectamente encajados y articulados para sostener y mantener la pobreza, que son la cultura, la religión, la política y la economía. Esos 4 elementos parecieran estar perfectamente articulados para sostener y mantener la pobreza. Alguien que es de la casta de los intocables o de los parias, él no va a buscar mejorar su condición porque no hay movilidad social, ¿sí? Él es paria y se quedará ahí toda la vida. Pero vean cómo son las cosas paradójicas. El primer ministro de la India hoy en día, Narendra, se me escapa el apellido, pero recuerdo su nombre, Narendra, él es de origen paria. Y a veces en el Congreso, bueno, la Asamblea, el equivalente del Congreso allá, se lo recuerdan, pero a él eso le vale 3. Narendra, un hombre que creció en las barriadas, en la peor de las miserias, con ímpetu logró salir de ahí al punto de llegar a ser primer ministro de la India. Es decir, él no se la creyó. No se creyó esto de que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Ahora entendemos por qué cuando un indio, no voy a entrar ahorita en la diferenciación lingüística entre indio e hindú, uno hace referencia al gentilicio, el otro hace referencia a la religión. Pero bueno, el que quiera averiguarlo, averígüelo. Es por eso que los indios, cuando salen de la India y llegan a Estados Unidos, a Europa, son personas tan altamente competitivas, ¿sí? Y de una disciplina arrolladora. Los indios no son más inteligentes, son mucho más consagrados y disciplinados, una vez que están fuera de la India, porque creen que por fuera de la India sí es posible prosperar. Es por eso que de muchas otras naciones alguien se presenta, yo me llamo Sari, entonces, es indio, entonces cojámonos porque este es un hombre o una mujer muy competitivo y competente. Y la verdad es que lo son. En fin. Muchos dirán, bueno, Leonardo, eso es allá en la India, pero ¿y en nuestro contexto latinoamericano cómo es la cosa? Digamos que en nuestro contexto latinoamericano tenemos mejores opciones. No significa con ello que no tengamos unos lastres culturales con los que también arrastramos. Eso es un lastre. Entonces, hablo específicamente de mi país, de Colombia. He conocido personas que se creen eso, que el rico siempre será rico y el pobre siempre será pobre, ¿ya? ¿En dónde radica la falsedad de esa idea o de esa creencia? Vayan a las
facultades de administración de empresas y van a encontrar muchos estudios alrededor del concepto de las llamadas empresas de origen familiar. Y han notado que algunas empresas, o dicho por estadísticas de Cámara de Comercio de Bogotá, que el promedio de duración de una empresa de origen familiar es de 25 años. 25 años para una empresa, eso no es absolutamente nada. Si uno se compara con empresas europeas que tienen 100, 200, 300 años. Bueno, pues 25 años para una empresa, eso no es nada. Y lo que han estudiado en las facultades de administración de empresas es que pareciera que hay un ciclo. Esta primera generación que está en la pobreza y crece, la segunda generación ya está en una situación de prosperidad, la tercera generación ya está en una condición de riqueza, pero esta tercera o la cuarta como que empiezan a declinar. Pasa algo ahí, así como hay familias que siempre están arriba y otras familias que siempre están abajo. Llama la atención, son estas familias que ondulan, que van en ciclos, pero también se ha visto que hay familias que están en una generación, llegan a la riqueza y se mantienen. ¿Por qué? Ustedes pueden verificar los datos que les voy a suministrar ahora. Primero, 9 de cada 10 hombres o mujeres ricos proceden de clases medias o clase baja. Solamente uno es rico resultado de que su padre y su madre eran millonarios y ellos heredaron y aprendieron a sostener esta riqueza y estas fortunas, ¿sí? Pero entonces, si fuera cierto que los ricos siempre serán ricos y que los pobres siempre serán pobres, ¿cómo explicamos que 9 de cada 10 hombres y mujeres millonarios proceden de clases medias o de clase baja? Si no, pues miremos la historia de muchos de los grandes millonarios, del top 10 de los grandes millonarios del mundo hoy en día, y notarán que no todos provenían de familias multimillonarias. De todos, hasta donde yo recuerdo, el único quizás, Carlos Slim. Del resto, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett no provenían de familias particularmente adineradas, ¿sí? O multimillonarios. Voy a compartirles otros datos que verifican la falsedad de esta idea. Hace algunos años yo estaba en un evento empresarial y el orador llegó e hizo la siguiente afirmación, que si se distribuyera todo el dinero que hay alrededor del mundo, a cada uno de los habitantes del planeta Tierra le tocaría 10 millones de dólares. Yo escuché eso, uy, 10 millones de dólares, no solamente en su momento, hoy por hoy, si a mí me llegaran de sopetón 10 millones de dólares, créanme, me arreglaría muchísimos problemas y podría darme el lujo de dejar de trabajar, si quisiera, el resto de mi vida. E incluso podría garantizar un buen vivir para mis generaciones futuras, con 10 millones de dólares. Pero la cosa no terminó ahí. El orador llegó e hizo esta segunda afirmación. El problema es que al cabo de 5 o 10 años, nuevamente el 5% de la población sería poseedora del 95% de la riqueza. Y de manera complementaria, el 95% de la población manejaría solamente el 5% de la riqueza. Esa parte sí ya no me gustó. Yo no diría, no, pues claro, es que hablar desde la teoría, desde términos hipotéticos, eso es muy fácil. Bueno, primera verificación de la afirmación de este orador. Hace muchos años, cuando la primera persona se ganó un premio importante en la lotería del baloto, hubo una emisión especial a medianoche y ahí estaban una serie de funcionarios de una fiduciaria y que fueron entrevistados. Obvio, no entrevistaron al ganador, pero entonces en la entrevista que le hicieron a estos asesores financieros, el periodista les decía, pero bueno, ¿por qué alguien que se ha ganado todo ese dinero tendría que tener los servicios de ustedes? Pues él podría valerse por sí mismo. Y bueno, pues los asesores de la fiduciaria dijeron lo siguiente. Se ha visto lo siguiente, que 9
de cada 10 personas que se ganan una lotería, al cabo de unos años llegan a su condición financiera original o incluso peor. Porque la gente no sabe manejar el dinero. Cuando yo escuché eso de los asesores financieros, de la fiduciaria, y que por eso ellos le daban este servicio de asesoría a este nuevo millonario, me acordé automáticamente de lo que había escuchado unos años atrás y yo, claro. Segunda verificación. Estaba yo, me acuerdo dónde estaba. Estaba yo en un corrientazo, hora del almuerzo, el televisor ahí, noticiero, y entonces la noticia era que se había hecho un hallazgo esmeraldífero en la zona de Boyacá de las Esmeraldas, una cosa impresionante, y que en palabras del hoy extinto Víctor Carranza, sus palabras fueron: hace muchos años no se tenía un hallazgo esmeraldífero tan grande como este, ¿sí? Y pasarán muchos años antes de que se vuelva a tener otro hallazgo de esta naturaleza. Lo que se encontró es una cosa absolutamente formidable. Y estaban las escenas de cómo los comerciantes, comerciaban las esmeraldas, que no, que 20, que 25, que no, que 30, y hablaban de 20, 25, 30 millones de pesos. Y mercadeaban las esmeraldas así, a plena luz del día. Y uno diría, oiga, pero ¿cómo así? Bueno, tendremos que imaginarnos los cuerpos de seguridad de estos comerciantes para que estuvieran negociando a la luz del día, pues tan tranquilamente. Y entrevistaron a una de las personas que hizo el hallazgo. Pues el aspecto era pues el aspecto de un minero. ¿Qué otro aspecto podría tener? Y entonces la periodista, le estaba preguntando cosas y él llegó y dijo, no, sí, entonces nuevamente volvimos a tener suerte y encontramos estas piedritas. Y la periodista, ¿cómo así que nuevamente? ¿Acaso antes ya había encontrado piedras importantes? Sí, claro. Hace un tiempo me encontré una piedrita de 30, otra vez me encontré una piedrita de 50 y otra vez me encontré una piedrita de 80. Cuando él hablaba de 20, 30, 80, la piedrita estaba hablando de millones de pesos. Pero que lo que había encontrado era una cosa que la rompía cualquier récord. Entonces la periodista llegó y le dijo, pero se le notó la sorpresa en su vacilación. Pero si ya antes había tenido otros hallazgos, señor, discúlpeme, ¿cómo explica la pobreza en la que usted vive? Y estas fueron las palabras de este hombre. Yo modifico algunas porque él utilizó otras palabras más sencillas. Ay, señorita, es que usted sabe que como uno es todo ignorante, pues a uno cuando le llega esa platica, uno se lo gasta en licor y en prostitutas y ya. Y después uno esperará a que venga otro golpe de suerte. Yo quedé plop. Si gustan, pueden buscar los registros de un noticiero, no voy a decir cuál para que no parezca publicidad, pero eso está ahí. Yo quedé plop y automáticamente me acordé de lo que había dicho este señor. Entonces ya tenía yo 2 verificaciones. Podría seguirles mencionando muchas otras verificaciones que demuestran la falsedad de esa idea, de que los ricos siempre serán ricos y que los pobres siempre serán pobres. Yo he tenido la oportunidad de conocer de ambos. Gente muy pobre que con esfuerzo, trabajo, honestidad, sudor y empeño logran acumular una fortuna muy importante. Así como he conocido también el caso de personas muy adineradas que por X, Y, Z, J decisiones, ¡pum!, llegan a la pobreza y terminan manteniéndose ahí, no vuelven y levantan. Así como he conocido hombres y mujeres que se enriquecen y se empobrecen, se enriquecen y se empobrecen. Entonces, es por eso que no es válido aceptar esa idea de que los ricos siempre serán ricos y que los pobres siempre serán pobres. No aceptemos esa idea, porque si la aceptamos, estamos negando la posibilidad de prosperar. Y aquí quiero cerrar con una idea. Los estudios de
psicología positiva, que se encarga sobre todo de estudiar la felicidad, han encontrado que el dinero solamente tiene un poder de explicación de la felicidad del 10%. Solamente. Entonces mucha gente, bueno, listo. El dinero explica un 10% de la felicidad de los seres humanos. Pero ahora miremos otra estadística. ¿Qué porcentaje de la población mundial logra alcanzar ese nivel de, no llamemos de prosperidad, sino ese nivel de poder económico o poder adquisitivo más bien, que le permita solventar satisfactoriamente sus necesidades básicas y primarias? Porque a lo que se refieren los estudios de la psicología de la felicidad es que el dinero explica el 10% de la felicidad. El dinero, es decir, tener el dinero suficiente que permita solventar esas necesidades básicas y primarias. Entonces, el 10%, pero ¿qué porcentaje de la población mundial logra llegar a ese nivel de satisfacción de sus necesidades básicas y primarias? Reconociendo entonces que una vez que está satisfecho ese nivel, es decir, tener lo básico y lo primario, no importa que tú ganes 10, 15, 20, 30 o 100 veces más dinero, eso no aumentará significativamente tu felicidad. Son otras variables, como las necesidades de trascendencia y las relaciones que tengas tú con los otros seres humanos. Ahí es donde se explica el 90% de la felicidad. Pero sería interesante que toda la población mundial lograra satisfacer sus necesidades básicas y primarias. Es decir, tener una buena alimentación, un buen techo, un buen acceso a salud, un buen acceso a educación, buen acceso a vestimenta, ¿sí? Y cuando digo buen acceso no estoy hablando de superlujos o cosas de ese estilo. Es decir, lo que es dignamente humano. Eso es posible, eso es real. Y no precisamente con cambios de revoluciones políticas, no. Hay que hacer una evolución aquí. Esto es lo que tenemos que evolucionar. Y todo comienza, como ya lo había dicho en otra oportunidad, la riqueza comienza es en la mente, con las creencias, con los valores, con el posicionamiento en el cual tú tengas al dinero. Con toda esa articulación es posible que todas las personas lleguen a prosperar, para llegar al menos a ese cumplimiento, esa satisfacción de lo básico y primario que necesita todo ser humano para vivir decente y dignamente. Ya, si se quieren comprar un yate o un jet privado, eso son otras cosas. Bueno, como digo siempre, no espero que esto les haya gustado, espero más bien que les haya servido. Y te invito a que reconsideres si dentro de tus creencias acerca del dinero aceptas o no la idea de que los ricos siempre son más ricos y que los pobres siempre son más pobres. Es inconveniente creer y aceptar esa idea. Hasta luego.